Bueno, buenos días. Hoy estamos con nuestro tercer vídeo de conclusión tras finalizar el primer trimestre, en el cual vamos a intentar ver si hemos sido capaces de integrar todos y cada uno de los elementos que hemos definido como elementos operativos o funcionales en la operativa del comercio internacional para poderlo llevar a la gestión y al control del movimiento de una mercancía. A esto en España y en ACOCEX le llamamos gestión operativa documental. Es decir, el proceso desde el cual los operadores, tras conocer técnicamente lo que conlleva o obliga cada uno de los elementos desde los cuales intervenimos, bueno, pues tenemos muy claro que sabemos montar sin mucho problema una operación fase por fase. Entonces, yo os voy a proponer en este vídeo un esquema, un guión y un procedimiento, con ese paso a paso que se supone que yo ya mentalmente debería de tener implementado, debería de saber, debería de conocer, y desde él, bueno, pues intentar siempre que hiciéramos cualquier acto de compraventa, teniendo muy claro qué es la TAN, Unión Europea, y los acuerdos que tenemos relacionales, pues qué y cómo actuar, ¿no? Por ejemplo, primeros elementos de alerta que tendríamos que tener, ¿no? ¿Cuántos países LATAM no mantienen acuerdo bilateral con la Unión Europea? Aquellos que no lo tuvieran, sabemos que nos vamos a tener que ir en todo caso a realizar una operación en base a productos compensatorios. Bien, en estos momentos no hay ningún mercado LATAM que no lo tenga. Por tanto, son operaciones sujetas a procesos y procedimientos normales, donde en la mayoría de las ocasiones lo que vamos a mover es una mercancía contra su contraprestación económica valorada en un medio de cobro pago en una divisa. Segunda cosa importante que yo me tengo que plantear, las relaciones que tengo entre la Unión Europea y los diferentes entornos de la TAM. Hombre, pues yo sé que los diferentes entornos de la TAM alcanzan acuerdos regionales especiales, Chile con un montón de zonas, Mercosur, CAN, Centroamérica, México lo mismo, ¿verdad? La Unión Europea internamente. Entonces, los alcances de esos acuerdos preferenciales nos van a llevar a entender que van a haber procesos simplificados, procesos normalizados y procesos que nos van a aportar algún tipo de ventaja cuando lleguemos, por ejemplo, a las aduanas, ¿no? Ventajas sobre todo desde el punto de vista del marco arancelario. Esto me tiene que llevar a plantear, por ejemplo, que países del entorno LATAM trabajan con un acuerdo preferencial de ventaja para que tengamos que soportar las operaciones, por ejemplo, en base a la obtención del documento de acreditación de origen, que es el EUR 1 para productos, 2 para muestras. Bueno, esto es un procedimiento de obtención, ¿no? Igual que hay en el mercado latinoamericano. La obtención del documento de origen EUR en algunos países, por ejemplo en Chile, es sencillo. Llegas a la aduana, solicitas y la aduana lo emite en ese instante. Hay otros mercados, como por ejemplo es Colombia, que tú tienes que solicitarlo previamente antes de posicionarte en una aduana. Y por tanto, quien emite el documento tiene que supervisarlo. Pues, esto va a implicar, más allá del coste, va a implicar unos tiempos operativos que tenemos que conocer indiscutiblemente. Más cosas que tengo que tener en cuenta. El idioma. Claro, si yo me voy a la TAM, por principio podría caer en el error de que todos hablamos español. Y no es así. Tenemos ahí una zona norte de Brasil, como son las Guyanas, que en algunas tenemos francés o portugués. Tenemos, por ejemplo, Brasil con su portugués. Bueno, no siempre tenemos que dar por hecho que el resto de los países LATAM vayan a manejar el español. Hombre, si lo trabajamos desde Europa y desde España no hay problema, pero es que claro, mientras que estamos hablando de un gran continente con un idioma predominante,
Cuando ustedes propongan desde la TAN operaciones con el mercado europeo, salvo que vengan a España, en el resto, ¿en cuántos idiomas hablamos aquí? Por lo tanto, el dominio del inglés y el dominio del francés y con carácter especial el alemán sería obligatorio que nuestros operativos administrativos de venta o compra en mi empresa pues tuvieran al menos ese cierto, o sea, una aproximación al conocimiento del idioma, ¿no? Para por lo menos, si no hablar, en esta parte de gestión del movimiento de mercancías, sí escribir mails o documentos y leerlos, ¿no? Interpretarlos. Otra cuestión que tengo que tener en cuenta, la diferencia horaria. Claro, es que tenemos a lo mejor entornos de 8 horas de diferencias con la Unión Europea, 8 horas a favor de ustedes en la TAM. Oye, que queremos hacer un Skype contigo. Sí, sí, fenomenal, podéis hacer un Skype conmigo, pero es que a lo mejor el Skype en el horario que vosotros podéis en la TAM, para mí son la 1 o 2 de la madrugada y a lo mejor no puedo. O lo puedo hacer, pero lo puedo hacer desde mi domicilio, no desde la empresa donde puedo tener toda la documentación que pueda ser necesaria para poder seguir lo que hile esa conversación. Por lo tanto, hay factores, hay detalles, días operativos, horarios comerciales, que se pueden imponer dentro de las necesidades a la hora de organizar el paso a paso del montaje de una operación. En la Unión Europea, desde un punto de vista de servicios empresariales, es decir, si estamos hablando de trabajar con un abogado, de trabajar con un operador logístico, de trabajar con un banco, lo normal es que la operativa sea de lunes a viernes, mediodía del viernes. Pero el sábado y el domingo difícilmente hay operativa. Ustedes no, ustedes en la TAN tienen operativa. No en todos los países, pero la tienen. Por tanto, eso puede mermar el momento en el cual puede mermar el momento del mensaje, puede mermar el contenido del mensaje, puede incidir en caer en un error por basarnos en que al no ser operativos en la Unión Europea lo mandamos dentro de un día, 2 días o 3 días y lo leemos, cuidado con lo de la diferencia horaria, en fin. Puede llevarnos a determinadas distorsiones o a perder horas o días en el montaje de la operación. Bueno, este primer resumen, que imagino que muchos de ustedes habrán llegado a la hora de intentar estructurar la operación después de haber leído todo ese contenido de este primer módulo, les va a llevar a haber sacado reflexiones como las que yo acabo de hacer ahora mismo y, lógicamente, aquellas que ahora nos van a permitir organizar el movimiento de la mercancía. Entonces, vamos a hacer una simulación como conclusión perdón, de este primer trimestre, ¿no? De este primer gran módulo. Vamos a suponer que vamos a hacerlo a la inversa, que ahora yo les voy a mandar mercancía desde la Unión Europea hacia uno de sus países. No vamos al momento a concretar. En mente tengo elementos como son empresa, mercado, producto, transporte seguro, banca, financiación, ámbito mercantil, ámbito legal, aduana, fiscalidad, condición de entrega. 11 elementos. De estos 11 elementos, mi cabeza lo primero que va a hacer ahora mismo es identificar cuáles son los que yo controlo de forma directa y cuáles voy a tener que contratar a un tercero externo y, por lo tanto, los mensajes y las instrucciones son precisas. Empresa, vendedor, comprador, exportador, importador. Está claro, lo gestiono yo. Mercado. Si soy técnico, para eso me he leído todo lo que he leído en el primer módulo y para eso me estoy informando continuamente sobre el mercado con el que estoy trabajando, me basta mi conocimiento. Estoy accediendo continuamente a la norma, a la legislación.
Producto, lo mismo. Soy yo, con el conocimiento de las normas, sin nadie más externo. Salvo que una parte del producto tenga que llevar una verificación de un tercero que diga que tanto la empresa como el embalaje como algunos contenidos del producto cumplen con una determinada norma. Y no valga con lo que yo expida como documento de mi empresa. Por tanto, ya entra una figura que es la de las posibles verificadoras. Cámaras de comercio, federaciones, laboratorios, lo que en cada país marque, según el producto. Aduanas. Tengo claro que todos los intercambios que voy a hacer Unión Europea-LATAM va con aduanas, comercio exterior. Por lo tanto, tengo que identificar en la aduana quién me representa como empresa, subcontratación, quién avala el proceso que se va a dar dentro del despacho, conocimientos de cómo es el despacho, qué documentos, qué tiempos me marca la aduana para poder llegar, en aéreos 6-5 horas antes del vuelo, marítimos 3-4 días antes de que salga el barco, por ejemplo. El hecho es que yo tengo que tener claro que ahí tengo que contratar un operador, lo que en nuestras cabezas identificaremos como el operador logístico, ¿no? Transporte interior, transporte internacional, seguros, almacenes, manipulación, estiva, consolidación cuando sea necesario y gestión del despacho o trámites con la aduana. Fiscalidad. Hombre, está claro que tiene que intervenir un tercero, que es nuestro habitual asesor o gestor fiscal. Cuando hagamos las declaraciones mensuales o trimestrales en cada nuestro país, lo que tendremos que tener claro es que si ustedes van a recibir una operación de importación, cuando ustedes hagan la declaración ante su unidad fiscal, declaren la entrada y el valor o base imponible que han declarado sobre la cual ustedes han pagado una serie de impuestos. Yo voy a hacer lo mismo en la Unión Europea. Yo cuando salga por la aduana voy a preocuparme de encontrar un documento, en mi caso es el DUA, en el que en un campo, el campo 46 del mismo, voy a identificar un valor económico que es el que le estoy diciendo a la Administración Europea, en este caso española, oye, por favor, este valor que te consigno en la 46 es sobre el que luego yo en mi declaración fiscal voy a compensar o deducirme. ¿Por qué? Porque la exportación sé que está exenta de cargas, ¿no? Es decir, tengo que pensar en alguien externo al que le tengo que trasladar información además declaratoria, es decir, en el sentido de que sepa exactamente cuáles son los campos o los costes que le estoy diciendo que realmente he descargado IVA o sobre los que he repercutido IVA, ¿no? Y luego el documento que realmente certifica ante una posible inspección de la Administración que efectivamente tengo derecho a esa acción fiscal de gravamen o de exoneración porque he cumplido con el procedimiento porque se ha hecho una exportación o una importación. Claro, el transporte, pues el operador logístico, ¿no? Dependiendo de la condición de entrega del Incoterm, pues yo como exportador, dependiendo de la sigla que les haya propuesto, tendré más interacción con un operador logístico a efectos de coordinar con él muy bien la información de dimensiones, peso bruto, peso neto, ubicación de la mercancía, fotografías de cómo va la unidad, número de unidades, si van paletizados o no, de tal forma que él configure qué es lo que tiene que mover para ponerme un medio de transporte o un medio de soporte de carga idóneo y adecuado y encima que permita la identificación o plasmación de etiquetas o plasmación de información o chip o lo que corresponda, informando de lo que va a ir dentro del movimiento de la mercancía, ¿no? Más allá de que luego le pueda contratar servicios como son el despacho de aduanas, el de intervención e inspección, el de almacenar mercancías, en fin, es decir, más allá de que puedan haber X situaciones, ¿no? En el ámbito del seguro, hombre, está claro que va a afectar y va a venir condicionado por dos etapas. Uno, si yo estoy haciendo esta compraventa, lo más probable es que yo hubiera viajado a su país. Y si hubiera viajado a su país, se supone que, hombre, por si me pongo malito, alguien me estaría protegiendo con un seguro. Pero cuando ustedes reciban la mercancía y la empiecen a utilizar o a comercializar, si esta mercancía genera un daño, pues, hombre, que haya un seguro que resarza a la persona por si nos llevan a un juicio, ¿no? Nos denuncian. Pero luego también si la mercancía sufre un daño o tiene un problema en el movimiento de la mercancía, ¿no? Entonces, por tanto, hay que tener cierto cuidado, cierto problema, cierta observación para bueno, pues, no incurrir en un error o en un problema, ¿no? Bien.
Ámbito legal. Bueno, está claro que la mayoría de los países latinoamericanos reconocen a la Cámara de Comercio Internacional tanto de Londres como de París. Por lo tanto, el ordenamiento que afecta a los movimientos de mercancías, como la regulación que nos protege en el ámbito mercantil, la creación y formalización de contratos, pues más o menos la tenemos controlada, ¿no? Además, casi todos los países que somos de la Unión Europea o de la TAM somos a su vez miembros de Naciones Unidas y, por lo tanto, del organismo UNCITRAL, que es el regulador o el organizador del derecho público-privado y de la creación de los contratos internacionales. Entonces, bueno, por lo tanto, más o menos el marco en cuanto a que cuántos campos tienen que estar y cuál es la forma, la estructura y el contenido que tiene que haber en un documento o en un contrato para que este pueda adquirir validez, pues bueno, ustedes y yo, con un equipo jurídico o simplemente con conocimiento técnico, lo tenemos. Es decir, ¿podríamos tener a un tercero otra vez? Bueno, pues dependerá de si metemos un contrato o no metemos un contrato. Marco regulatorio con la Unión Europea, acuerdo preferencial, el EUR. Yo en mi caso tengo claro que el procedimiento que tengo en la Unión Europea es informar a mi operador logístico en la aduana de salida, oye, no te olvides que cuando me lances el DUA, me lances el despacho, informes en el documento que necesitamos el EUR para que la aduana la genere. Punto. Lo genera, me lo devuelve o me lo genera y se lo mandan a ustedes si ustedes son un país OEA en el que la Unión Europea les reconozca ahora mismo el intercambio telemático. Todavía no. Quiero decir que, por lo tanto, dando un repaso, me estoy dando cuenta de que al menos algunos operadores, como puede ser, por ejemplo, el bancario, que me lo estaba dejando de lado, que es el de hablar con mi banco y decirle, oye, voy a mandar esta exportación va a tener tal valor, y con este valor, por favor, precaución de infórmame de si voy a necesitar algún documento, firmarte algún papel de transparencia en el movimiento dinerario, honorabilidad de la persona o de mi empresa de cara a recibir el dinero, dime si necesito alguna cantidad, si el importe va a ser muy elevado, si el mecanismo de medio de cobro pago es algo, y sobre todo tu comisión, ¿no? Tu comisión y tus servicios que me vas a prestar, ¿no? Son importantes indiscutiblemente para poder yo gestionar todo este proceso, ¿no? Obviamente. Bueno, viendo que hay una serie de elementos que van a tener que actuar, verificadores, operador logístico, banco, aseguradora, como mínimo, y a lo mejor hasta un equipo jurídico, bueno, pues ahí estoy yo, con mi equipo, ¿no? Yo solo, que es el que tiene que instrumentar la exportación, o a lo mejor con algún otro compañero de mi empresa, que no sé si está incluso en mi propio departamento, porque luego las empresas, ¿verdad? O podemos generar la célula de comercio exterior o lo diferenciamos. Uno está en almacén, otro está en comercial, otro está en compras, otro está en documentación, otro está... Teniendo en cuenta todo esto que acabo de hacer, para poder montar la operación, es como que mi cabeza ahora tiene que esquematizar cómo va a ser toda la secuencia. Entonces, yo les voy a contar una secuencia, que no sé si será a la que ustedes han llegado o algo parecido de lo que ustedes deberían de llegar como cierre de este módulo. Por lo menos a la hora de intentar controlar el envío. ¿Cómo lo haría yo? Por ejemplo, el primer punto de mi esquema yo le llamaría oportunidad de negocio, oportunidad comercial. Es decir, le diría a mi comercial de exportación, oye, apórtame lo que tú has hablado con el comprador para sumarlo con lo que yo sé que tengo que hacer con mis terceros, combinarlo todo y abrir un primer expediente, segundo punto, la apertura de un expediente de exportación en el que integre que se ha negociado, ¿no? En empresa, en mercado, en aduana, es decir, por qué aduana salimos o entramos, quién es el transportista, cómo lo va a hacer, en qué régimen, qué Incoterm, qué seguros vamos a aplicar, qué compromiso, qué divisa, qué bancos. El tercer punto es ver si podemos o si les puedo ofertar. Para eso, con mis operadores terceros, entendiendo lo que mi comercial me ha dicho, que es lo que se ha pactado, sabiendo que hay una condición de entrega que me obliga a llegar hasta un punto y eso a utilizar una serie de operadores intermedios, me pondré a hablar con ellos. Oye, mira, tengo una carga supuesta para dentro de tal tiempo, de tanta mercancía, por favor, cotízame y dime qué es lo que podemos hacer. Recibidas las cotizaciones más los costes internos nuestros propios de mi propia empresa exportadora, formalizaremos el tercer paso, un escandallo de exportación. Cálculo de los costes para averiguar precio individual, precio total y valor de ajuste que tengo que dar en la aduana de salida, que es la que me va a afectar desde el punto de vista fiscal. Mi cuarto paso será preparar una factura pro forma, la oferta, en un modelo de documento que tampoco nos obligue ni a ustedes ni a mí a un reconocimiento legal o mercantil de lo que estamos plasmando, pero sí informativo.
¿Que estamos de acuerdo? Perfecto, lo aceptamos. Ahora ya determinaremos, quinto paso, cómo le damos validez a la operación. ¿Admitimos las partes que me devuelvan ustedes en la factura por forma que les he enviado firmada y sellada? Bueno. ¿Admitimos las partes que sea el sistema software que tenemos integrados ustedes y yo, el que me mande un pedido? Vale. ¿Utilizamos el sistema del mailing que ustedes me mandan y yo se lo reconozco sobre la proforma, aunque el mailing no ponga nada más que mailing, su dirección y tal? Vale. ¿Que hay un crédito documentario y vinculamos a que ustedes ahora tienen que ir con la proforma para abrir el crédito documentario o que me llegue a mí el SWIFT y entonces reconocer y ver que esto es... También. ¿Que habilitamos el que se haga una carta de intención o que se haga un contrato internacional de compraventa y mientras no lo firmemos no arrancamos? También. ¿Que ustedes me emitan un pedido en firme en un documento de su hoja empresa, de su formulario empresa, transfiriendo la información que ya les mandaban a la proforma, pero ustedes ya lo sellan, lo firman y tal? Como ven, hay muchas fórmulas. Mi siguiente paso, el sexto, sería empezar a dar instrucciones tras el pedido confirmado a todos los agentes externos y a mi compañía diciendo, y en coordinación con ustedes, señores, en tal fecha la mercancía está preparada y se empieza a mover. Vale. Llegado ese día, vamos a suponer que yo a mi transportista le dijera, oye, notifícame hora en la que tú vienes para hacer la recogida y la carga en mis instalaciones, dime tipo de vehículo, dime conductor, matrículas, precintos si los hay, etc. ¿Qué medios vas a necesitar? Yo te digo mi horario. Mándame información de por qué aduana es por la que finalmente vamos a salir, porque en el caso de la Unión Europea, cuando mi mercancía venga y sea recogida en mis instalaciones y se la lleven y entre al recinto aduanero, ese recinto aduanero me va a permitir hacer el despacho aduanero de exportación siempre y cuando yo haya autorizado a un tercero que me represente ante esa aduana para tramitar el procedimiento de salida de la mercancía. Para hacer eso, nosotros en la Unión Europea necesitamos hacer una autorización de despacho, que se hace desde el punto de vista telemático de cada empresa. Para eso yo lo único que necesito es que el operador logístico me diga la clave del recinto aduanero por la que va a salir y la clave del representante aduanero dado de alta, que es el que va a tramitar. Por lo tanto, llega el vehículo, me deja la documentación, colocamos la mercancía, cerramos en ese instante la factura comercial y el packing list, preparamos la autorización de despacho en el caso europeo, la lanzamos telemáticamente. Si fuera una mercancía sujeta a un impuesto especial, alcoholes, por ejemplo, generaríamos un documento en la Unión Europea que se llama NARC o documentos de acompañamiento de mercancías sujetas a impuestos especiales, que es el documento que necesitamos tener para poder entrar en el recinto aduanero, a diferencia de la factura, en fin, observaciones, desviaciones. Bien, la mercancía se habría cargado, la documentación estaría preparada, el conductor se iría con una copia de la factura del packing de lo que hubiera correspondido, llega al recinto aduanero de salida de la Unión Europea, estaciona, coloca la mercancía en un almacén, consolida sobre un contenedor, si es un contenedor se ubica, y se informa a la aduana de que, oiga, eso tiene que salir. Para eso, quien me representa ahora recogerá la documentación que yo le he entregado como exportador europeo con aquella que le facilita el transportista internacional, independientemente de quién de los dos le hemos contratado, para demostrar ante la aduana que eso genera un despacho de salida, que va a viajar la mercancía. Con la documentación que yo le he facilitado, con los controles oficiales que puede tener la mercancía antes de presentarse al despacho, en la Unión Europea puede ser un control de calidad, un control sanitario, veterinario, técnico, en fin. Donde la administración nos dice, antes de lanzar el despacho, que se os haga la inspección, que se emita el documento y cuando hagáis ahora el despacho, que esté el documento. Perfecto. Eso es tiempo. Tiempo y coste. Mi agente o representante recoge ese contenido, pica, en nuestro caso le llamamos documento aduanero de exportación DUA, documento único administrativo, lo pica, lo lanza telemáticamente, la aduana, si no hay ningún problema, nos lo devuelve, si hay algún problema pide revisión de documentos o revisión de documentos y mercancía, nos da lo que se denomina el levante, y con el levante, mi operador logístico hace la conexión con el transportista internacional, mueve la mercancía, la sitúa, la estiva, la carga al vehículo, avión o barco, la etiqueta,
genera documentación como pueden ser los manifiestos de carga, es decir, notificadores de que efectivamente la mercancía fue autorizada por el vehículo, autorizada por las instalaciones, por la infraestructura portuaria, aeroportuaria, para poder ser ubicada en el vehículo, y que la mercancía está dentro del barco o del avión y que sale. Hay una parte operativa en el que hay un movimiento de mercancía en un avión o en un barco, con su tiempo de tránsito normal, con un seguro que les está protegiendo, que llegará a un puerto, que esto obligará a tener un control sobre el operador logístico mío para que me informe de en qué sitio y en qué lugar está en todo momento mi mercancía. Habitualmente hoy esto se hace a través del tracking del número del BL o del Airway Bill que nos dan, metiéndonos en su página web y nos informa de dónde está. Llega la mercancía tiene que ser notificada al destinatario antes de que llegue, 2 o 3 días, para que se prepare con su operador logístico para poder recibir la mercancía, lo que corresponda, y se hará el proceso inverso. Su operador logístico descargará, ubicará, descentralizará la mercancía, desestivará, la dejará en un recinto especial. Con los papeles que llegan de exportación y los que ustedes facilitan de importación, se tramita el despacho de importación, se pagan impuestos tasas, los que correspondan, se liquida, nos dan el levante, si ha habido inspección se ha pasado, un transportista aproxima la mercancía a sus instalaciones y se la entrega. Una cosa es dónde terminaba la compraventa de todo esto que hemos planteado en esta segunda etapa de este esquema operativo, que será en base al Incoterm que hayamos pactado, y otra cosa es cuando luego al final ustedes ya tienen la mercancía en sus instalaciones, donde podrán comprobar si lo que hemos pactado se ajusta realmente a lo que hemos dicho, ¿no? A lo que hemos definido. Para yo cerrar la tercera parte de mi esquema operativo, por lo que he podido aprender de este primer módulo, es que la mercancía salió, yo tengo un documento aduanero DUA que certifica que eso se ha producido, por lo tanto, yo ahora lo que haré con ese DUA será notificar a mi asesor fiscal en España, en cualquier país de la Unión Europea, oye, esto ha salido, lo que está declarado en el campo 46, vete y llévalo a mi documento de IVA y declara. Hecho eso, mi último punto en el montaje de una operación es confirmar el cobro por parte de ustedes, confirmar que las garantías que yo les he habilitado están abiertas y operativas por el periodo y plazo de tiempo que hemos estimado, y ponemos en la alerta el expediente, en el caso de España, durante los próximos 4 años, por si en 4 años la Administración española considera inspeccionar y controlar una mercancía. Se ha negociado, hemos estudiado, hemos pedido apoyo a terceros, hemos unido la información a través de un solo operador, hemos preparado la documentación, hemos generado instrucciones, hemos avisado a los terceros, se ha procedido a realizar el movimiento y el envío de la mercancía, las partes han decidido a través de una condición de entrega en qué momento se transmitían los derechos de uso, propiedad y comercialización de la mercancía, es decir, se producía la compraventa. Y con las pruebas correspondientes, el exportador con su documento aduanero y el importador, me imagino que con el mismo, informará a su administración del procedimiento que ha realizado, la declarará, la notificará, archivará y pondrá la alerta. Ojalá todos lleguemos a tener una idea tan clara de cómo tiene que ser un movimiento de una mercancía, más allá de que ahora en la simulación que les acabo de plantear el producto fuera un producto sujeto a tecnología doble uso, en cuyo caso, pues mi tiempo de decirle al transportista vente a por la mercancía no se inicia mientras no tenga la licencia de doble uso, 10 días, 30 días, en fin, ampliamos tiempos, procesos y procedimientos, por ejemplo. Lo que hemos dicho antes, es decir, el control oficial, ¿no?, que puede afectar y que puede incidir sobre lo que estamos intercambiando. Pero salvando esto, es decir, sabiendo como profesionales que somos lo que conlleva cada elemento y lo que lleva cada gestión de cada elemento, con un esquema parecido al que yo les acabo de plantear,
ustedes podrían enfrentarse a intentar realizar ya operaciones de comercio exterior. De momento hasta aquí. Gracias. Espero que la mayoría de los que están siguiendo el máster y están cerrando este primer módulo, este primer trimestre, tengan ideas claras como las que les he intentado trasladar y transmitir en esta sesión. Y les invito a que vean el siguiente vídeo, que ya nos llevará como cierre, quedan 5 vídeos más, de este primer trimestre, a tener claro aspectos ya técnicos y concretos de cada uno de los elementos que yo creo que deben de ser, en los que deben de ponerse ustedes una alarma para no incurrir en errores muy típicos y que suelen ser los que habitualmente hacen daño a una negociación. Gracias a todos y hasta el próximo vídeo.